Buenos días. Es una alegría para mí estar hoy aquí y ver caras conocidas de muchísimos años y también ver caras nuevas, lo cual siempre es un buen motivo también de alegría, ¿no? De ver que el Señor va prosperando esta iglesia y vosotros seguís siendo fieles a Él y Él continúa como siempre, pues con vosotros. Muy bien. Todos somos conscientes de que hace, digamos, un par de semanas ha cambiado un poquito nuestro país. Una buena parte de la población que hasta entonces tenían un horario, tenían, podemos decir, una dinámica, la han cambiado. Es decir, ha acabado el curso escolar. Y por tanto, tanto los niños como los adolescentes, pues tienen por delante nuevas oportunidades, nuevas acciones, nuevos planes. Algunos sois padres, abuelos, y seguro que habéis ya experimentado pues esta realidad, de tener los niños, de tener los jóvenes ya pues un poquito más, podemos decir, más libres. Es un tiempo, o ha sido un tiempo, estas últimas semanas, de cierre, de conclusión, de cursos, de graduaciones, incluso de jubilaciones. No sé si algunos de vosotros habéis asistido a alguna de estas graduaciones. Por ahí me veía una muchacha que empezaba primero de bachillerato, por lo tanto, se habrá graduado hace 2 semanas de cuarto de la ESO. Funciona un poquito así. Pues en estos tipos de actividades, de estas graduaciones, es normal que se hagan discursos y son discursos pues llenos, por un lado, de recuerdos de todo lo vivido, pero también de ilusiones, de proyección un poquito hacia el futuro, de incluso planes. Por un lado, todos tenemos planes inmediatos que podemos decir de cara a las vacaciones que tenemos por delante, más o menos, todos vamos imaginando qué vamos a hacer, pero al margen de nuestras vidas, de si estamos en un periodo de nuestra vida de formación o en cualquier otro, todos tenemos siempre en mente ilusiones, deseos, perspectivas de futuro, planes, incluso proyectos. No es algo de los jóvenes, sino de todas las edades. Como digo, quizás tenemos unos muy inmediatos ahora, el verano, que ya está aquí, ¿qué vamos a hacer? Pero muchos otros que tenemos también por delante. Y como hijos de Dios, cuando tenemos ideas, planes, proyectos, los ponemos en manos de Dios y pedimos a Dios que los prospere, que nos los conceda. Se convierten nuestros deseos en peticiones a nuestro Padre Celestial, con la confianza, como hemos cantado, de que Él nos escucha, de que Él nos lo va a conceder. Y son muchas las promesas que así lo avalan. Todos recordamos ese pedid y se os dará, que Jesús dirigió a sus discípulos. Pero todos hemos vivido y sabemos que hay unas condiciones a esta promesa. Dios ha prometido darnos lo que deseamos, pero con condiciones. Y las condiciones todos las conocemos, ¿verdad? Por un lado, podemos decir que una primera condición debería ser la fe, la fe. Y así tenemos que el mismo Jesús dijo a sus discípulos: todo lo que pidiereis creyendo, lo recibiréis. Sin fe es imposible que Dios nos escuche. Sin fe es imposible que Dios nos conceda lo que deseamos. La fe es necesaria. Creer que Él puede dárnoslo, creer que Él lo va a hacer. Pero hay más condiciones. Otra condición sería la llamada fidelidad. Fidelidad u obediencia. También el mismo Jesús precisamente dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, las obedecéis, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Una bonita promesa que Jesús mismo hizo a sus discípulos. Por lo tanto, es necesario que seamos fieles a Dios, y la fidelidad se muestra en obediencia, en obediencia. Pero hay una nueva condición. No es suficiente con creer, no es suficiente con obedecer. También tiene que haber sintonía, le he llamado, sintonía. Es decir, que nuestra
nuestros deseos coincidan con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios. Está claro que la voluntad de Dios en parte la conocemos porque está muy claramente especificada en la Biblia. Lo que es la voluntad podemos decir general para todos. Es decir, hay unos mandamientos que tenemos y encontramos escritos y que conocemos, y evidentemente si pedimos algo que está fuera de esos mandamientos, pues bueno, Dios no tiene ni por qué molestarse en contestarnos, es que la respuesta ya está. Aún así, muchas veces los creyentes pedimos cositas que si las contrastáramos con la voluntad de Dios expresada, ya nos daríamos cuenta que no deberíamos ni pedirlas. Y todos, no quiero poner ejemplos para que nadie se sienta mal, pero todos podemos pensar en que en ocasiones hemos deseado cosas que nos damos cuenta y decimos, pues no, es normal, no está en la voluntad de Dios expresada. Por lo tanto, con estas condiciones en mente, podemos acercarnos con más tranquilidad a Dios, con más seguridad, sabiendo que si oramos con fe, creyendo, si somos fieles y obedecemos a Dios, y si lo que pedimos está dentro de su voluntad revelada, Dios nos lo da. ¿Sí? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien no está de acuerdo? Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Estoy en este lado, pero lo digo, yo no estoy de acuerdo. No es todo, no es toda la verdad, no es todo así. Dios se puede oponer a un deseo bueno, a un deseo que expresamos y que lo expresamos con fe, a un deseo que expresamos y que nuestra vida mínimamente es una vida fiel y obediente, y es un deseo que no contradice para nada su ley, sus mandamientos. ¿Puede que Dios a veces nos diga no a un deseo de este tipo por nuestra parte? La experiencia de los creyentes de años es que sí. A veces la voluntad, los mandamientos de Dios expresados no incluyen todas las posibilidades, no incluyen todo lo que podemos desear, todo lo que podemos pedir. Y a veces algo bueno puede que Dios no nos lo quiera dar o no nos lo quiera dar en ese momento. Y es aquí donde quiero centrarme en esta mañana, en aquellas peticiones, en aquellos deseos de nuestro corazón. Hablo de deseos profundos, no de un pensamiento que he tenido y me gustaría hacer tal cosa y se lo pido a Dios. No, a veces con el tiempo vamos albergando deseos, vamos trabajándolos, vamos tramando, vamos pensando en el futuro, vamos imaginándolo, vamos haciendo planes, los ponemos en oración. Son planes buenos, van de acuerdo con la voluntad de Dios, aparente, con los planes, con los mandamientos, pero Dios cierra puertas, Dios nos dice no. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Ahí es donde quiero que vayamos en esta mañana. Yo personalmente he tenido muchas experiencias o algunas de este tipo. Os puedo contar de una de hace algunos años, ya varios años, en que yo estaba en una situación que no tenía trabajo, que aparentemente, desde mi punto de vista, necesitaba el trabajo económicamente, emocionalmente, a muchos niveles, tenía disposición para él, tuve oportunidad de contactar con un trabajo, era un buen trabajo, lo pedí a Dios, confié en él, oré, mi vida mínimamente era fiel, evidentemente con mis cosas que mejorar, pero era, podemos decir, básicamente, pues correcta, estaba dentro de la voluntad revelada, pero Dios cerró la puerta, Dios no me dio ese trabajo. ¿Qué ocurrió? Pues lo primero que sentí fue, además de profunda tristeza, decepción hacia Dios. Dios, yo estoy orando por esto, veo a mi alrededor personas que no te conocen, que viven de espaldas a ti, que reniegan de ti y tienen una buena situación, y a mí no me das esto, que veo que es bueno, que parecía que venía de ti, que encaja, y Dios dice no. Decepción, y a veces he visto en algunos creyentes también enfado, un peldaño más, se enfadan con Dios. Me encuentro a veces con creyentes en muchas iglesias que se han enfadado en algún momento con Dios. ¿Qué ha supuesto eso? Un paréntesis. ¿Qué ha supuesto eso para sus vidas?
En los casos más dramáticos se han alejado de Dios. Se han alejado de Dios y de su iglesia. Va un poquito ahí. Te alejas de Dios, te alejas de la iglesia, te alejas de la iglesia, te alejas de Dios, te enfadas con Dios. O a lo mejor continúas en la iglesia, pero en el fondo de tu corazón hay ahí como algo, bueno, Dios no me da lo que, algo hay ahí, que entorpece esa relación que podría ser y que debería ser abierta, buena, sin trabas. Es importante, por lo tanto, que tengamos una buena actitud, que nos preparemos para esas, podemos llamarlas, defecciones, desilusiones, cuando Dios nos niega aquello que deseamos. Y la mejor manera para hacerlo es recordar algo muy importante, que Dios es el Rey, es decir, la soberanía de Dios. Dios es soberano, soberano del mundo y soberano de sus hijos. Él es el que manda, Él es el que toma las decisiones. Y evidentemente nosotros solo tenemos que confiar en lo que hemos cantado, porque lo hemos cantado con mucha alegría todos. Bueno es Dios. Si realmente estamos convencidos de que Dios es bueno, no me da lo que yo deseo y lo que creo que es bueno para mí, pero Él sabe, Él es sabio, y si no me lo da, en su sabiduría confío y acepto esa negativa de Dios. Y para poder ilustrar esto mejor, me gustaría que lo viéramos reflejado en la vida de un hijo de Dios que sí que tuvo podemos decir, una reacción ejemplar ante una negación de Dios, una negación de sus deseos. No sé si pensáis en un personaje bíblico al que Dios le dijo no a algo que él deseaba profundamente y que era aparentemente bueno. Sara. También, pero yo he pensado en otro. Sí, hay más de un ejemplo porque es una realidad, pero yo he pensado en otro. Pero Pablo, evidentemente, pidió durante mucho tiempo por algo y Dios le dijo no. Y al final, ¿qué hizo Pablo? Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú quieres que yo siga con mis problemas de vista, adelante, dame fortaleza y adelante. Pero yo he pensado en otro personaje. A ver, David, Diana, sí, exactamente David. Recordamos la historia de David y es donde nos vamos a centrar hoy. Él tuvo un deseo profundo, un deseo de su corazón. La Biblia lo expresa así, dice un deseo de mi corazón. Dios se lo negó. Y lo que a mí me admira y donde nos queremos centrar hoy es en cómo él reaccionó, Así que vamos, en primer lugar, primero de Crónicas, en el que se nos expresa propiamente el deseo de David. Ese deseo, en el 22:7, el primer libro de Crónicas, 22:7, solamente lo leo. Es un solo versículo para introducir, que dice, habla David con su hijo Salomón, unos años después, y dice, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Aquí tenemos expresado ese deseo. Aquí podemos conocer cuál es el deseo del corazón de David. Vemos que es interesante que diga, en mi corazón tuve. No, pensé, planeé, no. En mi corazón habla de algo profundo, algo meditado, algo que salía de sus entrañas, de sus sentimientos, de lo más profundo de su ser. ¿Y el deseo cuál era? Edificar un templo a Jehová, Dios de Israel. Recordamos quién es David, ¿verdad? David es este personaje tan conocido, tan amado, este muchacho que cuando era adolescente fue designado por Dios, elegido por Dios para ser el futuro rey de Israel. Pero era muy joven y habían de pasar muchos años hasta que se hizo realidad esta promesa de Dios. Sabemos que por el camino él tuvo que vivir como un fugitivo, ya que el rey antiguo, Saúl, lo persiguió, lo quiso matar y por lo tanto él tuvo que vivir como si fuera un forajido, huyendo, tuvo que vivir durmiendo en cuevas, escondiéndose, evitando a los ejércitos de Saúl.
y ya cuando por fin Saúl murió, él tuvo que continuar guerreando. Al final fue proclamado rey, en primer lugar, del territorio de Judá y 7 años después de toda Israel. Es decir, el llegar a ser rey, desde que Dios le prometió, lo eligió, le indicó que iba a ser rey hasta que llegó a serlo, pasaron muchos años. En ese tiempo ya sabemos cómo él fue demostrando fidelidad, obediencia. No fue perfecto, también conocemos sus defectos, también conocemos sus pecados que están ahí, pero sobre todo lo que destaca de él es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos que en este momento dado, él expresa este deseo de, vamos a leerlo, de edificar un templo a Jehová. Concretamente lo encontramos, que es donde nos vamos a centrar hoy, en el capítulo 7 del libro segundo de Samuel. El libro de Samuel, el segundo, en el capítulo 7, nos encontramos la descripción, la expresión de este deseo de David. Dice en el 7.1. Ahora estamos en el segundo libro de Samuel. Si lo queréis ver en pantalla, esperamos. Segundo libro de Samuel. Muy bien, nos dice: aconteció cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en la casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Es decir, hasta aquí, hasta el 3. David, el deseo de su corazón era llevar el arca que estaba entre cortinas a un lugar estable, es decir, construirle un edificio sólido. ¿Y qué es esto del arca? El arca, o arca de la alianza, era una especie de cofre, podemos decir, una caja, que representaba, en realidad, podemos decir que la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel. Representaba que Dios era el rey de ese pueblo. El arca contenía objetos que recordaban la historia de Israel, el compromiso, la alianza, se llamaba así de hecho, el arca de la alianza. Contenía 3 grandes objetos. Por un lado, la ley, un par de losas de piedra en las que estaban grabadas la ley, los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés allí en el monte Sinaí. También incluía, ese arca también contenía la vara de Aarón, una vara que él utilizó como símbolo también de que Dios estaba con Aarón y con Moisés, y el maná, que recordaba al pueblo la provisión de Dios a lo largo de la travesía en el desierto. Es decir, el arca era un recordatorio de ese pacto entre Dios y su pueblo, esa elección que Dios había hecho. Pero el arca era simplemente un elemento, era el elemento más importante de un conjunto que era el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de campaña, es lo que significa la palabra tabernáculo, tienda de campaña. Y es algo que Dios mandó construir a Moisés, en tiempos en que los israelitas estaban por el camino hacia la tierra prometida. Dios pidió a Moisés que construyera un arca, que guardara estos elementos dentro y que construyera también, podemos decir, el revestimiento del arca, lo de alrededor del arca. Concretamente, podemos decir, un santuario, así es como Dios mismo lo expresó. Y ese santuario estaba dividido de esta manera. Era un santuario móvil, porque el pueblo, recordamos, que estaba caminando por el desierto, vivía de manera nómada, podemos decir, o más que nada iban de viaje hacia esa tierra prometida que Dios les había indicado. Lo que era propiamente el tabernáculo era un recinto que cuando llegaban a un lugar y se establecían,
allí lo construían, que estaba dividido en dos grandes partes. Una primera parte que era como un patio, por lo tanto un recinto exterior abierto, sin techo, podemos decir, en el que había dos elementos principales. Por un lado, un altar, el altar del sacrificio, ya entendemos para qué servía. Allí se hacían sacrificios de animales, y una fuente, un lavacro que se llama, que era para lavarse las manos y los pies, los sacerdotes que debían entrar al recinto, que ya era tapado con cortinas. Este primer lugar se llamaba atrio. A continuación venía otro espacio, ese ya con cortinas, tapado, y había también dos zonas. Una primera zona, el lugar santo, nos suena todo esto, ¿verdad? El lugar santo, en el que había otro altar, en este caso un altar, el altar del incienso, un altar que servía para quemar incienso, olor grato a Dios. Había también un candelabro y había también una mesa, la mesa de la proposición, con unos panes que también ayudaban a recordar la provisión de Dios. Aquí podía entrar el sacerdote, como sabemos, a escuchar a Dios, a ofrecerle alabanzas. Y por último, había otro espacio comunicado con este y separado por un velo, en el que estaba el arca del que hablamos, el arca de la alianza. Era el llamado lugar santísimo, al que sabemos que solo podía acceder una vez al año un sacerdote. Todo esto luego sería la disposición del templo, pero en un principio el tabernáculo que Dios mandó construir ya tenía esta distribución, ya tenía estos elementos. Por lo tanto, el tabernáculo, como hemos dicho, era todo este recinto, podemos decir, además del arca. Cuando se refiere al arca se refiere a todo esto, David. Porque, como hemos dicho, David, después de muchísimos años de vivir guerreando, luchando de un lugar para otro, escondiéndose, viviendo en casas prestadas, en cuevas, incluso en tiendas, por fin ya se había establecido en Jerusalén. Después de conquistarla, una de las últimas conquistas, conquistó esta ciudad de los jebuseos, se estableció allí, allí indicó que sería la capital del reino, y allí construyó su palacio, su casa y muchas más edificaciones. Edificaciones que lo que hacían era embellecer la ciudad y distinguirla. Y cuando él está ya en tiempo, gracias a Dios, de paz, ya no está luchando con enemigos, ya no tiene enemigos a los que combatir, él mira y compara donde él vive y donde está el santuario de Jehová. Y dice, no puede ser que yo, que soy un simple mortal, viva rodeado de lujos en esta suntuosidad de palacio y mi Dios more bajo unas cortinas de tela, bajo unos palos. Porque no debemos olvidar que el tabernáculo lo que hacía era representar la presencia de Dios. Dios mismo lo dijo cuando mandó construirlo. Dijo, habitaré en medio de ellos. Cuando él ordena construir este santuario, dice en Éxodo 25:8, que a veces pensamos, Dios no habita en lugares físicos. Bueno, en tiempo de Israel, Dios dijo, harán un santuario para mí, y se refiere al tabernáculo, y habitaré en medio de ellos. Realmente la presencia de Dios, él decidió que estuviera allí, en ese tabernáculo. Por lo tanto, David compara su realidad, donde él vive, en medio de lujos, porque ya era el rey después de muchos años, bien reconocido, ya vivía en paz, ya tenía fama, ya tenía honor, ya tenía prestigio, y ve que su Dios vive allí, bajo unos toldos, bajo unas cortinas, en un espacio que él había designado a las afueras de Jerusalén. ¿Y qué siente? Pues siente deseos de construirle un edificio sólido, estable, un edificio que refleje esa gloria, esa magnificencia, esa suntuosidad que merece Dios. Por lo tanto, podríamos decir, ¿es malo el deseo de David? ¿Es malo? No, no. Vemos que incluso cuando él lo expresa, el propio profeta Natán, lo recordamos a Natán, un profeta que aparece en 2 ocasiones, muy ligado
al tiempo y al reinado de David, un profeta al que Dios comunicaba lo que tenía que decirle al rey, y vemos que en esta ocasión este profeta cercano, tan cercano a Dios, tan cercano a David, escucha su proposición, sus deseos, y le parecen fantásticos. ¿Y qué le dice? Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Natán, viendo la vida de David, viviendo cerca de él, sabía que Dios estaba con David y por lo tanto lo iba a prosperar en su deseo. Pero sabemos que no continúa así la historia. Hasta ahora, si repasáramos las condiciones, incluso podríamos estar de acuerdo con Natán. Podríamos decir, mostró fe, o sea, creía en Dios y en que podía concederle este deseo, podía ayudarle en sus planes, podía prosperarlo de construir el templo. ¿Tenía fe en Dios, David? Sí, lo había demostrado en 1000 ocasiones que tenía una profunda fe en Dios. ¿Era fiel a él? ¿Era obediente? Sí, incluso cuando desobedecía, Dios le llamaba la atención y él se arrepentía. Por lo tanto, esa es la fidelidad. No, el no pecar nunca, no, porque es imposible, ¿eh? Vamos a pecar. Pero el arrepentirse, el volver a Dios, el reconocerlo, lo hacía. ¿Estaba dentro de los planes de la voluntad de Dios? ¿Era algo que iba en contra de sus mandamientos? No, no había ningún mandamiento que dijera, no construyas un templo para mí. No. Por lo tanto, aparentemente era un buen deseo y David pensaba que Dios estaría de acuerdo, incluso Natán también. Pero sabemos que no es así. Leemos ahora a partir del 4 hasta el 16, un fragmento un poquito largo, y lo vamos a leer. Dice, aconteció, ¿lo tenemos? Sí, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus a las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Hasta ahí, la negativa clara. Ahora, pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí empieza un pasaje interesante en el que nos vamos a ir fijando en que vemos una gran oposición entre dos pronombres, el pronombre yo y el pronombre tú. Un pronombre yo que se refiere a Dios, al emisor del mensaje, a Dios, el que habla, y un pronombre tú que se refiere a la persona que está escuchando, a David. Entonces vamos a fijarnos en ese juego entre el yo y el tú. Ya en el 7 leíamos, he hablado yo palabra, Dios, Dios ha hablado, lo pone en duda. Y continúa, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, desde el día en que puse jueces sobre el pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y continúa. En el 14, por ejemplo, en el 12 continúa diciendo, yo levantaré, yo, y juega con ese yo y ese tú. En todo este pasaje, lo que Dios hace es recordar, como os decía antes, que no, lo necesitamos, que Dios es el Rey, que Él es quien toma la iniciativa, que Él es soberano sobre nuestras vidas, sobre las vidas de sus hijos. En el versículo 8 vemos la elección de Dios. Es Dios quien elige a David para ser rey. Es Dios quien da la tierra al pueblo en el versículo 10. Y en el 11 y 16 es Él quien dará casa y afirmará. Es decir, acabará este pasaje, como veremos, con una promesa,
Pero lo primero que hace Dios en esa introducción a la negativa es recordar a David quién es quién. Yo soy Dios y tú eres mi siervo. Importante lección sobre la soberanía de Dios. Pero vemos en este pasaje, quizás parece un poquito duro, que Dios también en otra, aquí no lo registra, pero sí lo veremos en Crónicas, también da un motivo, también explica un poquito el porqué. No tendría por qué hacerlo y no siempre lo hace, no siempre nos explica el por qué nos niega las cosas, pero a veces quiere y lo hace. Entonces, cuando lo hace, pues lo aceptamos. Y cuando no, aprenderemos también, deberemos aprender también a hacerlo. En el primer libro de Crónicas, donde leíamos antes también, cuando él habla con su hijo, David, primer libro de Crónicas 22, en el 8, dice Dios: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Es decir, Dios está expresando que Él es Dios santo, está haciendo énfasis en su santidad. La santidad de Dios no podemos dejarla de lado. La santidad de Dios requiere de la santidad de sus hijos. Sed santos porque yo soy santo. También leemos en las Escrituras. David había participado en guerras, había matado hombres y podemos decir, bueno, lo había hecho también bajo la voluntad de Dios. Sí, pero Dios quiere dejar claro que la construcción de su templo tiene que estar en manos limpias. Quiere dejar claro a David que él es soberano y que él es un Dios santo, santo. Pero vemos que no acaba aquí con esa negativa que podía dejar a David un poquito, a lo mejor también triste, y podía incluso sentirse rechazado. Vemos que no, que la negativa de David, de Dios hacia David, no es de rechazo, no es de rechazo. Porque leemos en el 12 un bonito versículo que dice: levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y qué bonito que es, de tu linaje y de tus entrañas. ¿Cómo remarca ahí? A ti no te voy a permitir que me edifiques el templo, pero sí, parte de ti, de tu propia sangre, de tu propia simiente, tu propio hijo, a él sí que se lo voy a conceder. Él va a poderme edificar un templo. ¿Por qué? Como también expresa en Crónicas, a Dios no le pareció mal esta petición. Es que lo dice la Biblia, dice: bien ha hecho David en pedirme esta edificación. Bien ha hecho, le pareció bien, a Dios le agradó la petición de David, le pareció una buena petición, pero no estaba en sus planes, no era como él tenía pensado hacerlo. Era Dios el que debía tomar la iniciativa, era Dios el que debía decir cuándo y quién, y así fue. Vemos cómo acaba este pasaje, esta intervención de Dios con esta promesa tan bonita: yo le seré a él por padre, él me será a mí por hijo. Y en el 16 dice: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, incluso le prometió y le dio más de lo que él esperaba. Él esperaba poder construir un templo, pero Dios le dijo que su nombre, su reino, iba a perdurar por siempre, eternamente. Esa es también una muestra de la bondad de nuestro Dios. Nos puede negar cosas, pero tendrá algo mejor para nosotros. Y ahora vamos a la parte que yo creo que más nos puede a nosotros tocar, que es la de la reacción de David. ¿Cómo reacciona David ante esta negativa de Dios? ¿Se siente frustrado? ¿Queda decepcionado? ¿Se muestra triste? ¿Se enfada con Dios? Podemos seguir leyendo. En el 18
en el 18, responde a Dios: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y continúa hablando de que realmente Dios es el santo, el grande, y que Él no merece nada. Vemos, por lo tanto, una primera reacción, una reacción instantánea, una reacción que evidencia, si siguiéramos leyendo todo el pasaje, ¿qué dice? En el 21, por ejemplo: todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber. Te has engrandecido, no hay Dios como tú, ni hay Dios fuera de ti, etc. Es decir, lo que hace David es demostrar humildad ante Dios. Es decir, Dios consigue su propósito, quería dejarle clara su soberanía, que Él era superior, que Él era el único que tenía derecho a tomar decisiones, a tomar la iniciativa, y David lo reconoce al instante, escucha las palabras y reacciona al instante de esta manera, con reverencia, con humildad, reconociendo esa grandeza, ese poder, esa deidad. Pero aprovecha y acaba en el 29 reclamando esa bendición. Ten a bien, en el 29, bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, etc. Es decir, reclama esa bendición que Dios le ha prometido. Esa es una primera reacción instantánea. A veces las reacciones instantáneas no las podemos controlar y evidencian, desgraciadamente, evidencian realmente lo que hay en el corazón. Y a veces de forma instantánea no reaccionamos bien. Y eso, pues bueno, implica que tenemos que orar más y cambiar eso que hay en nuestro corazón. Pero lo importante siempre también es la reacción posterior, pausada, meditada, cuando pasa un tiempo. Y es en la que me voy a centrar ahora, en esa posterior reacción. Pasan meses, pasan años, y cómo reacciona David a esa negativa de construcción del templo por su parte. Pues creo que lo sabemos, ¿no? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo reacciona David pasados unos años? Vamos a leerlo. El primer libro de Crónicas, que lo teníamos por ahí. Siento marear tanto con las citas, pero en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, que ya empezamos a leerlo cuando expresamos el deseo de David, 22. En el 5, por ejemplo, ahora es primer libro de Crónicas, capítulo 22, ¿sí? En el 5. En el 5 empieza diciendo: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Es decir, podría haber reaccionado diciendo: bueno, Dios no quiere esto para mí, que se apañen. Conocemos esta expresión, hemos visto esta actitud, la hemos a lo mejor la hemos vivido, la hemos tenido, esta actitud. Dios no me quiere para esto, pues ala, que la hagan otros y allá ellos. Pero vemos cómo reacciona David. Se involucra totalmente en el desarrollo de los planes de Dios para otra persona, para su hijo. Por un lado, elegirá el lugar en el que se iba a construir el templo, lo elige, lo acota: aquí no se puede construir, nadie puede construir su casa, aquí no construyo nada, este será el lugar, un espacio apropiado, lo deja allí elegido, y va haciendo provisión de todo, de materiales, de personas, etc. En el capítulo 29 lo expresa un poquito más, lo explica un poquito más, en este mismo libro, primero de Crónicas, en el capítulo 29, versículos 2 y 3, nos dice:
29, 2 y 3. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Es decir, dedica los últimos años de su vida a hacer preparativos en previsión de ese templo. Él sabe que no lo va a poder construir, que ese templo no va a llevar su nombre. Ese templo será famoso y será conocido como el templo de Salomón, ¿verdad? Incluso aquellos que están muy lejos de Dios y de la Biblia lo conocen, ¿sí? Los arqueólogos han encontrado evidencias de ese templo suntuoso que fue construido por Salomón, pero gracias a toda la provisión y con la ayuda de su padre. Su padre, como hemos visto, almacenó materiales costosos, puso mucho de su propio patrimonio personal, llegó a pedir incluso una ofrenda al pueblo para que aportara para la construcción de este templo. Levantó fondos, podemos decir, y hizo una provisión muy, muy generosa. Y todo eso lo dejó preparado para que su hijo fuera el que se llevara la gloria. Por lo tanto, vemos una correcta reacción a esta negativa de Dios en cuanto a cumplir, a llevar a cabo sus planes, sus deseos. Y creo que con lo que hemos dicho ya todos nos vamos haciendo una idea de cómo podemos vincularlo a nosotros, cómo nos lo podemos aplicar. Es una realidad que Dios no siempre nos va a conceder aquello que deseamos. Ya no hablo de lo malo. Santiago lo dijo incluso. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pues está claro, si es que pedimos algo que no concuerda, pues tristemente yo he conocido personas que sí, que piden cosas que están muy claramente especificadas. Otras que si lees bien y estás bien en los caminos del Señor, también te das cuenta que tampoco van a la par. Pero a veces pedimos cosas buenas. A veces son buenas incluso para su obra, son para la extensión de su reino, son para el progreso, para la prosperidad podemos decir, de nuestra iglesia, del evangelio en el país. Son buenos proyectos, pero tenemos que prepararnos para que Dios nos diga, no, no es esto lo que yo quiero, no es por aquí por donde quiero que vayas. Y para ello, resumiendo un poco, debemos comprobar en primer lugar que nuestros planes no, como hemos dicho, no contradicen claramente el espíritu de la ley de Dios, ni la ley de Dios, que son 10 mandamientos solo, sino el espíritu, todo lo que abarca, toda la ética cristiana. Pero también debemos asegurarnos de que nuestros deseos, nuestros planes, nuestros proyectos coinciden con la voluntad de Dios. A veces es una voluntad individual para ti, para tu familia, para tus cosas, a veces para una iglesia, pero debemos asegurarnos de que coinciden. Y por último, debemos aceptar, como David, gozosos las negativas de Dios, recordando que Él es soberano, que tiene derecho, pero sobre todo, lo que hemos cantado, que Dios es bueno. Dios es bueno. Si estuviéramos convencidos hasta la médula de la bondad de Dios, no tendríamos problema, porque diríamos, pues no es para mí, no es lo mejor para mí, aunque me lo parezca. Es lo que ocurre. No somos sabios nosotros y a veces pensamos que cosas son buenas, pero no es lo que Dios tiene para nosotros. Y me gustaría que acabáramos con un bonito versículo que todos conocemos, en el que se nos expresa o se nos recuerda esta bondad de Dios. Lo encontramos en Jeremías 29, lo puedo leer si no lo tenemos a mano, que dice:
yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros, finalidad, para daros el fin que esperáis. Es una promesa que Dios hizo a su pueblo, pero que es vigente para cada uno de nosotros. Los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros, a nivel individual, familiar, eclesial, son buenos, son buenos sus pensamientos. Y todos tienen también como finalidad darnos aquello que esperamos, pero en su voluntad. Así que quiero acabar con esta afirmación con que hemos cantado antes. Bueno es Dios. Cantemos y gritemos. Bueno es Dios. Y que confiemos en Él. Ya está.